Perfecto. Ahí está. Ya está grabando. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del Club de Lectura Isdelia, en el cual vamos a discutir el libro Eric el Rojo. Como ustedes bien todos lo han planteado, es un libro sencillo, ya les cuento por qué. Em, y entonces lo que voy a tratar de hacer es ampliar un poco cierta información con respecto al contexto histórico, contarles de dónde salen estas historias, como de cuáles son las fuentes que seguramente el autor tuvo que revisar y sobre las cuales se construye este texto, y un par de reflexiones que nos dan atado al asunto de la tradición oral y lo que y la cita que Marta acaba de leernos sobre la fama, que creo que es la principal enseñanza que puede tener el libro y su principal objetivo. Bueno, este es la primera obra de este autor, de Tulio Fernández Mendoza, un caleño. Él es comunicador social y trabaja precisamente para Penguin, que es la casa que publica esta editorial que se llama Montena. Es una editorial, es un sello editorial propio de Penguin, nuevo, más o menos nuevo, que está pensado a un público juvenil y adolescente y que ante todo reúne historias de eh, adolescentes también y de escritores juveniles que están escribiendo en Internet para su propio público, ¿no? Es una apuesta de parte de Penguin, de como editorial, de casa editorial, de integrar un montón de literatura que está sucediendo en Internet, especialmente con una aplicación que se llama Wattpad. Wattpad, si no lo han escuchado, eventualmente quienes tengan niños como de 14 años, deberían más o menos haberlo escuchado alguna vez. Am, Surgió como una comunidad de escritura y de autopublicación en Internet. Uno puede entrar ahí, pues, escribir y publicarse a sí mismo y entonces estos contenidos quedan disponibles para los miembros de esta red social. Y entonces se volvió muy popular, especialmente en pandemia, em, porque muchos adolescentes empezaron a escribir novelas y publicarlas y tener sus propias lecturas y lectores ahí constantes. Entonces, Wattpad se volvió una cosa tan grande que Penguin, por ejemplo, armó Montena como ese sello editorial que le permite integrar este tipo de publicaciones. No se restringe a autores jóvenes ni a autores del Internet. Por ejemplo, tenemos a Tulio, que es un autor desde adulto, pero sí conserva este objetivo de tener un público adolescente. De ahí la simpleza y a la vez el gusto, ¿no? Fíjense que para que nosotros podamos leer novelas tan complejas como Nieve de Pamuk, que es una novela confusa, compleja, que tiene todo está desordenado y cosas por el estilo, uno primero tiene que pasar, seguramente uno pasó en algún momento, por la literatura juvenil, ¿no? Tenemos varios ejemplos de literatura juvenil que se volvió muy famosa y que están como en el borde o que son muy antiguos, muy viejos. Por ejemplo, El Señor de los Anillos o Harry Potter, porque la literatura infantil y juvenil ha sido un movimiento bastante más reciente de los últimos 20 años para acá. Em, entonces, esa está pensada para este público. Les digo que eso explica la simpleza, pues está pensada para lectores nuevos que apenas están ingresando en el mundo de la literatura y por lo tanto no conocen y no tienen todo el bagaje literario para enfrentarse a obras ya adultas o complejas, aunque seguramente sí lo logran. Em, pero a la vez, de ahí el gusto porque precisamente nos entrega una historia muy bien construida, con todos los elementos clásicos de una obra que sea interesante. Y cuando digo clásicos me refiero a esta estructura supernatural que nos enseñan en chiquitos de que toda historia tiene un inicio, un nudo y un desenlace, como que hay solo un conflicto sobre el cual se desarrolla la mayoría de la historia. Entonces este nos ofrece este tipo de producto que ya estamos acostumbrados, con el cual crecimos y por eso también encanta tanto. Es simple, es bueno, es literatura para adolescentes. Seguramente, o bueno, a mí me ha pasado, cuando yo era adolescente a mí me gustaban este tipo de novelas, todo lo que tenía que ver con una suerte de fantasía, como de mitologías y cosas por el estilo, y yo me acuerdo en las lecturas cuando yo tenía 12 13 años, que eran como supremamente reveladoras de un mundo muy amplio, como grandes historias que yo recordaba
con mucho detalle, y que ahora como adulto, cuando las he vuelto a visitar, son lecturas más que todo simples, como que uno ve que mucho de lo que uno recuerda del libro es más la sensación, como la emoción que generó, que el simple contenido, porque el contenido es a una lectura adulta, el contenido es muy sencillo, ¿no? Hay como muchos pedazos conflictivos o situaciones chéveres que uno quisiera que hubiera un más desarrollo y que se pasan porque están priorizando otras. De ahí la simpleza, ¿listo? Esto es literatura de adolescentes. Yo también voy a guardar el libro para regalárselo a los hijos de mi primo que ya por ahí en 2, 3 años ya van a poder empezar a leer esto. Se me hace que es una muy buena manera de meterlos porque pues si nos encanta todavía a nosotros, yo me lo leí en 3 lecturas, en 3 sentadas yo lo acabé. A ellos sí ese impulso, como esa facilidad, todas esas emociones que esta novela genera, es una gran entrada a la literatura, es un gran gancho para que ellos digan, oiga, si se puede hacer esto, se puede hacer más, y terminen siendo grandes lectores como nosotros. Entonces, pues, háganle, se lo recomiendo regalarlo y también me parece interesante aprovechar esta oportunidad para leer otras formas, para leer literatura que no es para nuestro público, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, sobre la novela, Álvaro, dime. Álvaro, un paréntesis. El escritor acaba de mandarme un audio donde dice que si este es el club de lectura de Rubiela, donde agradece que todos hayamos leído. Le dije que si por favor me lo mandaba al WhatsApp para mandárselos a todos ustedes. Está muy Ah, contento y que está a la orden de todos para cuando queramos preguntarle algo. ¿y cómo lo contactaste, Claudia? Genial. Espérate, yo lo iba a contar al final, Álvaro, que Tulio Que me nos contactó por firme, Instagram. Ajá. nos Eh, firme me, los libros. no, Sí. sí, yo al final les cuento ¿Cómo los fue la mensajes historia? cómo fue la historia para que, y le prometí que le iba a mandar el link de esta tertulia. Entonces, si quieren Muy bien. avanzamos y al final les comento. Listo, Genial, genial. eso Muy me bien. parece también chévere porque también estamos muy acostumbrados a leer gente muerta o a leer gente como gente que está muy por fuera, ¿no? Y es chévere también pensar cómo lo ve el autor, como cuál es su intención y cómo ver que, y también a él como autor debe ser muy interesante ver que uno puede tomarse la tarea de no solo leer su libro, sino pensarlo. Entonces es lo que vamos a tratar de hacer acá. ¿Listo? La novela en términos generales, como su título lo dice, es la vida de Eric Thorvaldsson, no sé si pronunció bien eso, o Eric el Rojo, que era un explorador noruego que, como ya vimos en su historia, pues de la Edad Media, tuvo que irse de Noruega, se fue a Islandia y terminó conquistando, descubriendo, colonizando, conquistando Groenlandia. Am, la innovación de esta historia, lo chévere, el plus que tiene esta novela para la narración de esta historia que sí sucedió, Eric vivió y todo lo que se narra ahí, por lo menos es sustentable en términos documentales, es decir, todo lo que la novela nos cuenta o la mayoría de eventos específicos sobre quién conquistó y cómo se llegó y las razones por las cuales Eric hizo esto o aquello, tienen un origen documental importante que se puede rastrear. Entonces, el sello distinto, lo que hace esta novela interesante, lo que la hace una actualización chévere de esta historia, es la inclusión de Mimir como este personaje ficticio, ¿listo? Creo que todos notamos que Mimir es en términos comparativamente con otros, es distinto desde el principio. Si bien hay un énfasis impresionante en que es Thor el que eligió a Eric, que es Thor o Wadin, que son directamente ellos como una línea directa con este personaje, y uno dice, ah, el héroe es Eric. En el fondo, el personaje distinto, el héroe, es Mimir, en cuanto, por ejemplo, es un personaje que nunca envejece, ¿no? Si se fijan, Eric ya está viejo, cansado y golpeado por una yegua, y Mimir puede ir a América y volver un par de veces más sin, sin miedo y sin pena, ¿no? Y sobrevive una lucha a hacha y espada súper violenta, peleando hombro a hombro con unos adultos que él vio nacer, ¿no? Y que él crió un poco. Entonces, sí, Mimir tiene un componente em,
especial, mágico desde el principio, y creo que ese es el enfoque que quiere, que se le puede ver en esta novela como lo nuevo. Y pues Mimir tiene el don de la palabra, ¿no? Es su característica propia. Y es él quien nos cuenta la historia de su compañero y la ata a través de, y la ata con la mitología nórdica a través de pequeños episodios que le recuerdan a Mimiro, que mencionan cuestiones propias de la mitología nórdica, ¿no? Entonces, el autor en este ejercicio literario nos está haciendo 2 o 3 cosas que son interesantes, nos recuerda un poco la historia y nos trae los eventos principales sobre Eric y Leif, quienes llegaron a América antes de Cristóbal Colón. A su vez nos está haciendo una gran presentación y un gran resumen sobre lo que es la mitología nórdica y cómo se vivió y cuáles eran sus principales historias y cómo era su cosmovisión. Y todo nos lo junta con una buena reflexión acerca de la lectura que uno le puede entregar a un adolescente y que seguramente lo convence y le dice a uno, a mí me pasó cuando yo era adolescente leyendo estas novelas, como escribir es una gran oportunidad, como de transmitir muchas emociones y qué ganas de seguir explorando como este artefacto tan extraño que es la literatura, que es con solo sentarme, yo ya estoy viajando a otros momentos, viviendo emociones y pensando en otras situaciones mucho más que yo nunca he vivido, ¿no? Y como las posibilidades de la literatura, creo que esa es una gran novela de enganche. ¿Listo? La novela nos cuenta sobre la vida, además de Escandinavia medieval, nos da pequeños datos sobre cómo se vivían ahí, aunque sí hubiera gustado un poco más de descripciones, como de sus día a día, y cómo los vikingos exploraron y conquistaron toda la parte del Atlántico Norte, ahorita les muestro un mapita, hasta llegar a lo que hoy llamamos América, específicamente al norte de Canadá. ¿Listo? Al final, mentiras, no dejemos esta reflexión para acá. Había una pregunta no sé si fue Wilson el que la puso, el que planteó en su comentario, que decía, no es muy claro si ellos la conquistaron, ¿sí? Como, o por qué en ese momento la conquista no sucedió de la misma manera a la que sucedió 500 años después con Cristóbal Colón. Y parece que las respuestas que se le han dado a esta pregunta, según vi en internet y revisé así en líneas generales, son varias, ¿no? Entonces, la principal es que las condiciones climáticas y marítimas del norte del Atlántico son mucho más fuertes que las del Caribe, que es a donde llega Cristóbal Colón, ¿no? Entonces, el viaje de Cristóbal Colón es, exige menos experticia técnica o se hace menos difícil a pesar de que sea mucho más lejano que el que hacen los nórdicos. Los nórdicos tienen la ventaja de que están en la parte superior del planeta, entonces allá todo queda más cerca porque el planeta es una esfera, mientras que Cristóbal Colón sí se viene hacia la parte gorda del planeta, pues las condiciones a las cuales llegan ellos allá son muy difíciles, son muy distintas, especialmente porque al ser el Polo Norte, pues el tiempo cambia drásticamente y los inviernos son más largos, entonces las condiciones climáticas de la navegación son allá, ¿no? La segunda es porque además sucedió 500 años antes de Cristóbal Colón, es decir, hay 500 años de tecnología en el medio, que permitieron que Cristóbal Colón viajara con mucha más gente y con embarcaciones mucho más grandes que les permitieron una mayor ventaja a la hora de llegar a la Tierra. La otra es que si bien tanto Cristóbal Colón Y como con armas diferentes. sí, con armas diferentes, ya Cristóbal Colón ya tiene mucha más experticia. Cañones, fusiles. Sí, Mm. como que con más, creo que ya, si no estoy mal, la pólvora para su momento estaba llegando o estaba sucediendo. Entonces ellos tienen además toda la experticia de los portugueses que habían logrado mejorar sus barcos para llegar a Asia por el sur de África. Entonces, pues sí, ellos tenían un montón de ventajas más. La otra es que, si bien tanto españoles como o Cristóbal Colón como Leif Erikson tenían un interés no solo exploratorio, como decir, venga y yo vengo a ver qué hay y ya, sino un interés colonial, es decir, de establecer colonias y tales, pues al lugar al que llegaron también era más fácil, tenía mucho más sentido colonizar un lugar tan próspero como el Caribe frente a un lugar con estas condiciones climáticas en las que se encuentra, ¿no?
Los indígenas, como vemos en la novela del norte de América, estaban más acostumbrados a estas condiciones climáticas y lo superaron en fuerza. Ellos no venían tan preparados, digamos, como para luchar, al parecer, según nos lo narran las fuentes. Y además, pues ellos los nórdicos, como bien lo pone la novela, vieron desde el principio que esto no era que no estaba fácil, ¿no? Ellos no exploraron más allá, después de un par de confrontaciones, al parecer, decidieron volver y cosas estaban pasando allá en Europa, en Noruega, en Islandia y en Groenlandia, que hicieron que ya como que se olvidara, se perdiera esta ruta frente al momento en el que, por ejemplo, Cristóbal Colón llega a América, que pues, llega con el apoyo de una corona muy fuerte, muy interesada, como la corona española, muy metida en el asunto de su expansión territorial, ¿no? Entonces, son cuestiones políticas, climáticas y geográficas las que hacen que para su momento no haya habido una conquista ni una colonización europea. Además, como no tenemos registros escritos de los pueblos originarios norteamericanos que estaban viviendo en ese momento de su encuentro, no hay otras tradiciones que nos digan qué pasó en el caso de la conquista de América por parte de los españoles. Además de todas las narrativas españolas, tenemos el lado de los pueblos indígenas y eso pues también habla de una mayor interconexión cultural que la que hubo en este primer encuentro. Quién sabe cuántos más encuentros haya habido de los cuales nosotros no nos hayamos enterado, ¿no? Como gente que vivía en la parte de Rusia, que seguramente en algún momento pudo haber entrado en contacto con América a través de Alaska. Ese tipo de registros no los hay, ¿no? Entonces, más bien es por ese tipo de razones por las cuales la conquista de América se dio al nivel y a la escala que se dio, solo hasta con la llegada de Cristóbal Colón y no con la llegada de Leif Erikson, ¿no? Sin embargo, es un momento importante. En Estados Unidos se celebra el 9 de octubre, si no estoy mal, el día de de Leif Erikson. Y hay todo un movimiento en el norte de Europa hoy en día como de retomar esas tradiciones perdidas, como se llama neopaganismo germánico, que están como buscando más información y quieren recalcar la importancia de la figura histórica de este personaje, ¿no? Álvaro, qué pena te interrumpo ahí. Es que hablaste de la forma como de pronto entraban por Canadá y eso. Y en History Channel hay Ujú, un documental muy bueno de la fibra óptica. Y ahí se abría en dos que estaban compitiendo, bueno, dos investigadores o dos de los ujú, genios. Y el uno pasaba pues por el mar. Y ujú, el otro tenía el camino hacia Rusia, que tenía que conectarlo, pero empezaba por toda la parte de Canadá y pasaba a toda esa parte de los polos. ujú. Y a mí me pareció a mí eso, ahorita también que leí el libro, y cuando dices de los rusos, que esa parte también permanecía para la conquista, o como lo narra ahí el libro, que llegaba Ujú. por ese lado. Es un documental muy bueno. Sí, fíjense que ahorita les muestro un mapa, el norte como esa conexión que tiene Alaska con Rusia en el norte de Europa y de Asia y de América, ha sido un lugar geográficamente muy importante para explicar la población de América, ¿no? Seguramente en el colegio ustedes aprendieron como yo que los habitantes americanos llegaron por el estrecho de Bering hacia finales de la última era de hielo, en la cual eso estaba conectado por glaciar. Hoy en día esa teoría, por ejemplo, nunca fue estudiada más a fondo y entonces se debaten si hay otras opciones que hayan llegado más bien por barco, pero siempre ha habido como una facilidad geográfica interesante al norte, que es donde pues, el planeta se reduce y todo está pegadito, pero que a la vez, al ser tan pegadito, tan chiquito, es muy frío y entonces les ha costado un montón a los pobladores como llegar allá, porque si se fijan allá además hay como un gran volumen de tierra, hay mucha masa continental en forma de isla especialmente y en forma de montaña que hace que esa zona sea geográficamente interesante, pero a la vez un reto, ¿no? Listo, vamos a hablar de los pueblos nórdicos, aquí los hemos llamado vikingos, también los llamaban escandinavos, para algunas lenguas se llaman daneses, en general la palabra que más se utiliza para hablar de ellos es vikingos, pero pues no sé, no es como que los vikingos sean una sola cosa
completamente homogénea, sino por eso prefiero llamarlos pueblos nórdicos, porque más bien son grupos de personas ubicados en una cierta región que comparten un lenguaje y un sistema de creencias, ¿no? Ellos dominan el norte de Europa más o menos entre el 790 después de Cristo y el 1070 después de Cristo. Más o menos esas son las fechas en las cuales se considera que los vikingos empiezan a verse como un pueblo para el resto de Europa. Inicia con la unificación del reino de Noruega, que eran varios reinitos así regaditos por ahí, y entonces llega un rey y dice, no, vamos a hacer aquí un reino más grande, vamos a unir todas estas tierras y vamos a empezar a expandirnos, y esa expansión nos lleva por el norte, por Islandia hasta Groenlandia, incluso América, según lo que vemos en esta novela, pero también implica un montón de conquistas al norte, bueno, ahorita les muestro un mapa, norte de Inglaterra, norte de Rusia y tales, ¿no? Se caracterizaban por ser fuertes guerreros, por esas condiciones climáticas en las cuales estaban, les implicaba como mucha fuerza y al parecer, según se nos ha transmitido su cultura, pues son gente que pelea, ¿no? Uno siempre que se imagina, un vikingo se imagina a un tipo grande con un hacha, con cuernitos, aunque esa es una idea equivocada, pero como un guerrero que está siempre peleando y está siempre ganando y está siempre conquistando. Siempre lo recordamos en estos barcos que tienen como estas colitas hacia los finales, como estas enrolles que hacen hacia el final, con una sola vela y con grandes. Ay, se me olvidan las palabras hoy. Remos para pedalear, para Remos. remar en conjunto, ¿no? Su mayor característica por los cuales fueron reconocidos eran piratas, especialmente porque pues llegaban por mar y su relación era la conquista y el pillaje, ¿no? Y el asediar. La novela nos los habla. Mientras Eric y toda esta gente está viajando para allá, los noruegos están en una misión de conquistar más tierras para Europa. Ahorita se las voy a mostrar, ¿listo? Tiene un sistema mitológico politeísta bastante rico, lo digo, es como que hay una gran variedad de no solo personajes e historias, sino versiones de las historias, ¿no? Como que son varias historias de tradición oral que se van juntando. Entonces tenemos una amplia gama de hechos mitológicos interconectados. Además de toda esta región del norte, de estos pueblos que se llaman los nórdicos germánicos, ¿sí? Que son los pueblos que no son latinos, sino son los que están arriba en el Báltico, de este grupo poblacional es el que se recuperan la mayor cantidad de fuentes para la comprensión de su mitología. Entonces, aparte de la mitología griega, es de las mitologías más que conservamos como con más detalle antes de la llegada del cristianismo a Europa. ¿Listo? Tanto es así que los vikingos siempre están y siempre estarán como parte de nuestra cultura pop occidental. Creo que para ustedes el referente vikingo más común es Olafo el Amargado. Yo creo que para estas generaciones nuevas ya Olafo el Amargado no es muy conocido porque ya no, pues ya casi nadie lee cómics de periódicos. Pero Olafo el Amargado, por ejemplo, nos ofrece esta visión graciosa de las aventuras que podían tener estas personas. Tenemos un señor que le gusta beber mucho y que le gusta tener aventuras bobas. A fin de cuentas, Olafo, pues ese es el objetivo de la tira cómica, pues Olafo es un tipo amargado, ¿no? Olafo es un man serio, así que nunca le salen las cosas bastante bien. Y yo creo, según yo recuerdo más, como que la figura más fuerte ahí era Helga, si no estoy mal, el nombre de la esposa, como una esposa que lo tiene siempre lo mantiene con el cinturón apretado y le está diciendo que por favor vaya y le consiga la carnecita y como el fuego para la casa, ¿no? Además Pero también aparte, es una conquistadora, también también una era como conquista. la que tenía la fuerza de irse a hacer cosas. Yo me acuerdo de Olaf el Amargado, sí señor. Sí, sí, es una gran tira cómica, yo la leía de chiquito. Ya hoy en día les digo, los chinos no leen eso. También tenemos la cultura pop, se nos metió en otras manifestaciones. Yo creo que la reconstrucción más completa que yo conozca, porque fíjense que de esta literatura nosotros no hemos leído casi nada. Lo único que hemos leído de este lado es Suecia al lado, el país de al lado, que fue Las aventuras de Nils,
que también fue una lectura infantil, acuérdense, y que también nos hablaba mucho de cómo fue la conquista de su región, o por lo menos de un reconocimiento de esa región. Sin embargo, esa historia pues ya es sobre la época post-cristianismo, ¿no? Entonces nos habla, conocemos un poco de esta región y sus historias, pero no hemos leído mucho. Entonces, pues, lo que yo diga sobre los vikingos también puede que sea resultado más de un conocimiento popular que de verdaderamente como lo que es. Entonces les decía, una de las piezas literarias que yo creo que más han bebido de esta tradición vikinga y que nos la han expandido al mundo de otra manera es El Señor de los Anillos, ¿no? Si ustedes han leído El Señor de los Anillos, van a ver que, o van a saber que, por ejemplo, Tierra Media, que es el lugar en el cual suceden todos los eventos históricos que narran esas historias de Tolkien alrededor de todo, porque no solo es El Señor de los Anillos, sino todo el mundo, toda la historia de Tierra Media, pues es lo que se Yo llama. pensé que ese era más inglés, más... Es que toda esta gente, ahorita le muestro el mapa, toda esta gente comparte este tipo de tradiciones, ¿no? Pero digamos, la idea de que existen los elfos como una raza, los humanos sí, como otra y los enanos como otra, esto es de Noruega, sí, de los nórdicos, de esto los nórdicos. es más escandinavo que Ajá, sí, anglosajón, que de es como la acuerdo. tradición de Inglaterra, pero igual están conectados porque lingüísticamente tienen varias conexiones, históricamente tienen conexiones y geográficamente pues son los que estuvieron siempre al lado, ¿no? Otro elemento por medio del cual hemos sabido muchos de vikingos o de la tradición vikinga es el mundo cinematográfico de Marvel, porque uno de los grandes superhéroes, Thor, pues es sacado de esa tradición, ¿no? Thor y Loki son sacados de ahí. Creo que Loki es un personaje muy conocido hoy en día gracias a ese tipo de películas. Antes uno básicamente conocía a Thor y a Odín, pero Loki ha sido como revivido un poco. Y la novela nos lo demuestra también. Es un gran personaje para la mitología, ¿no? Es como el gran motor de la historia de ellos. Es Loki haciendo pendejadas el que hace que la historia mitológica avance, ¿no? Entonces es un personaje curioso porque además es, como mismo lo dicen ahí, es un héroe, es un tipo de dios, es un tipo de deidad de presencia nueva en cuanto que su fuerza no es ser bestia y fuerte y un gran luchador como Eric o como Thor, sino más bien es ser inteligente, ¿no? Y esos personajes mitológicos que son inteligentes siempre son como importantes a la hora de darle narrativas a las mitologías. Otra forma de la cultura vikinga o otra de las ramificaciones de la cultura vikinga en la cultura pop de hoy en día es Juego de Tronos, como ustedes bien mencionaron, como toda esta idea de grandes castillos y dragones y gente peleando por ese tipo de cosas y otros seres dando vueltas por ahí. Es muy medieval y es muy medieval del norte, ¿no? Es como muy de este pedacito, por eso tienen tantas relaciones con lo germánico y con lo anglosajón, o sea, con lo inglés y con lo alemán. ¿Listo? Aquí está el mapa que les prometía, ¿no? Entonces, una pregunta que uno tiene que hacerse siempre que habla, que uno se acerque históricamente a un documento o alguna narración sobre un pueblo, y es, ¿qué hace que que los vikingos sean vikingos o que los nórdicos sean nórdicos si ellos iban y conquistaban otras tierras, ¿no? Como en qué momento la otra tierra deja de ser inglesa o celta o gálica o rusa o lo que sea y empieza a ser parte de la cultura em, eh, imperante, ¿no? Que en este caso son los vikingos. Pues bueno, lo que los une generalmente es tener un lenguaje común y un sistema de tradiciones, religiones, o un sistema de creencias, una cosmovisión con ciertos ritos en común, ¿no? Eso es lo que los une, el hecho de que puedan hablar una misma lengua o lenguas similares, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los vikingos nos referimos a los pueblos nórdicos o a los escandinavos, que son los que se ubican en esta zona inicialmente vino tinto, lo que es Noruega, Suecia, Dinamarca. Fíjate que Finlandia no alcanza a hacerlo, ni la parte del norte de Suecia. ¿Se acuerdan que en la novela de Nils Holgersson él se encontraba con una gente llamada los lapones, que eran los que vivían aquí al norte? Pues, por ejemplo, los lapones no son de tradición nórdica. ¿Qué es lo que los hace que sean de tradición nórdica? Pues que hablen el nórdico, que es un lenguaje
es como una ramificación de las lenguas del norte de Europa, primas de los alemanes y primas del inglés, ¿no? De lo germánico y de lo anglosajón. De ahí que tengan tantas sonidos o expresiones similares. Espero que hayan notado, por ejemplo, cómo se construían los apellidos. Entonces, Leif es hijo de Eric, su apellido es Eriksson, pero la hermana, cuyo nombre no me acuerdo, Fiadir, una cosa así, ella es la hija de Eric. Entonces, su apellido no es Eriksson, sino Erik Dottir. Y fíjense que Dottir, que es hija, suena muy similar a daughter, que es hija en inglés, ¿no? Entonces ahí uno ve, ese tipo de palabras, uno ve, digamos, la cercanía lingüística y cultural que tienen estos pueblos. Ay, sí, y en una de porque el apellido de uno con los que ellos se enfrentaban, ay, me causó esa misma curiosidad, que hacía, el escritor hace como la acentuación, es que se me olvida, Larsenson, no sé, como también al final de son, de hijo de uno de los, del papá, mejor dicho, del el que tenía el apellido. Sí, hay muchos apellidos que se quedaron ahí. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un autor danés muy famoso llamado Hans Christian, ay, se me olvidó el Es apellido. que Álvaro, hablando con alguien de allá, de como de esas regiones, todavía se conserva como algo de que el apellido que le voy a dar a mi hijo es el mío, mi nombre con el son terminado, Sí, eso pero sí. creo que todavía se conserva algo en la cultura moderna de que sus apellidos son mi nombre con una terminación. Que No fíjense, sé si solo sea masculino o femenino también, pero sí me contaron eso en estos días. fíjense que es muy común, también en español lo hacemos, ¿no? Fernández es el hijo de Fernando, Hernández es el hijo de Hernando, Álvarez es el hijo de Álvaro, Martínez es el hijo de Martín, ¿no? Ahí tenemos ese tipo de formas de patronímicos, literal. Me llamo como mi papá. Sí. ¿Sí? Entonces, de ahí uno ve la cercanía lingüística y lo que hace que sean pueblos pues, que a toda la gente que vivía en esas regiones y que tenían sus casitas y sus pequeños reinos que no estaban unificados y que no respondían a una sola institución o a un solo poder, o un solo gobernante en cuanto a lo político, en cuanto a lo religioso y lo cultural, sí comparten lenguas, tradiciones y creencias. Entonces, de ahí que sean los vikingos, ¿no? Entonces, ellos empiezan en el siglo VIII. Les digo que con la unificación del reino de Noruega, que es este pedacito de acá, ellos dicen, listo, aquí hay como una cosa que vamos a llamar vikingos, y ellos se juntan aquí alrededor del Báltico y el Mar del Norte y empiezan a explorar, ¿no? Para el siglo IX agarran el norte de Suecia y empiezan a meterse con Inglaterra y llegan a Islandia. Para el siglo X, que es el que nos toca a nosotros, el de la novela, terminan de conquistar Islandia y se meten para Groenlandia y terminan yéndose para Vinland, es decir, para América del Norte, ¿no? En el siglo XI llegan mucho más lejos, pero sabemos que tuvieron contacto con toda la parte del norte de Francia, con los celtas y los galos, alcanzan a llegar a España y conocer a los españoles, conocen a los árabes muy bien, tienen contacto y comercio con ellos, hay muchos registros de contacto y comercio con ellos, y con el Imperio Romano de Oriente. ¿Se acuerdan que ya el de Occidente se cayó en el 500, pero para el 1000 el de Oriente sigue, que se llama el Imperio Bizantino? Pues la novela que leímos de ese imperio fue la del Arquitecto del Mundo, ¿no? Y en el Imperio Bizantino, por ejemplo, el jefe, que ya se me olvidó el nombre, que no era Emir, ah, tiene una, digamos, como un conjunto de guerreros propios del norte. Es decir, tiene su propia guardia de vikingos que se los consigue en una primera conexión que ellos tienen. Luego ya él sigue dándole el mismo nombre a su guardia de vikingos, aunque parece que ya pues no eran vikingos realmente, sino eran pues, otros guerreros, hijos de estos, que se quedaron por esta zona, ¿no? Y también ellos se meten al Principado de Rus, que de ahí los Rus son los padres de lo que llamamos Rusia, como culturalmente ellos influyen mucho ahí, ¿no?
De ahí que pues haya tanta conexión cultural, especialmente con Inglaterra, ¿no? Fíjense que ellos estuvieron metidos en Inglaterra bastante adentro. Ya, ahí me falta una cosita. Tradicionalmente consideramos, Olaf fue el Amargado, por ejemplo, nos lo vende así, que los vikingos tienen estos cuernos generalmente siempre en su casco, es como, además de que son de pelo rojo y abundante y crespo, y siempre están como con trenzas o pelo muy mono y muy liso, como les gusta mucho el pelo largo, encima se ponían el y tenían los cachitos, ¿no? Pero eso es una invención posterior, ellos nunca tuvieron, o no hay registros, digamos, arqueológicos que demuestren que ellos tuvieran eso. Eso se le inventa en el siglo XIX Wagner, a la hora de que escribe una ópera sobre las Valquirias, y en sus representaciones empieza a aparecer este elemento, pues fue para el teatro y para la ópera en Europa, y de ahí se empieza a asociar este símbolo, ¿no? Entonces también pues hay una apropiación germánica, por ejemplo, de Wagner en sus óperas de esta tradición no católica sobre el mundo, que es propia de los vikingos. Ahora Álvaro, sí, ahora que hablas de las valquirias, Ujú. ¿ellas no son las creadoras del mundo, del lugar de las tunas, de las dudas tunas? No, las ¿O son valquirias, diferentes? según tengo entendido, son una suerte de animales mitológicos que lo que hacen es cuando uno se muere, se lo llevan a uno al lugar donde uno tiene que estar Ah, el sí, sí, resto sí. después de la También muerte. ellas son las que lo llevan al Valhalla. De hecho, Al Valhalla. Ajá. son criaturas mitológicas que no se sabe si son seres humanos o son monstruos, Ujú. pero que digamos que tienen un rasgo y es que se dedican a tejer. Entonces hay una que es vieja y entonces es la encargada de tejer todo el pasado. Ok. Hay otra que es, digamos que más joven y es la que teje el presente y hay una muy joven que viene tejiendo el futuro. Pero entre las tres tejen el pasado, el presente y el futuro. Y O se sea que sí supone son, que cuando hay, y tejen los de todas las personas, cuando se corta un hilo de esos tejidos es cuando la persona muere. Entonces, Como en Hércules, ¿se acuerdan la de Hércules, la película? La de Disney, que ellas tratan también, que son las moiras, se llaman en la griega, ellas tratan de cortar el Moira. hilo, que es de la Ajá. vida de Hércules, y justo en ese momento, Hércules hace un acto heroico que hace que el hilo no se corte y él no muera. Sí, Ah, son cosmovisiones similares. Fíjense, hay un montón de paralelos mitológicos. Es muy chévere cuando uno estudia como mitología comparada, porque puede ver este tipo de precisamente como de paralelos que hay ahí. Entonces sí, estaba revisando, sí, las valquirias y las nornas, es la palabra, la que definen el destino. No es muy clara su distinción, ¿listo? ok. Son seres que están asimilados. Entonces, ellos tienen un sistema religioso politeísta, un sistema religioso entre comillas, es decir, no es algo cerrado ni sistemático, es decir, no es algo perfecto, hay muchas versiones, porque era tradición oral. Es importante que destacar, no es una religión centralizada en el sentido que no hay una sola institución, no hay una máxima, no hay un máximo cargo que ellos tengan que defina las cuestiones de su religión. Es decir, no existe el Papa, ni la Iglesia, ni el templo como lugar, ¿no? Estas son más similares a la griega, que es un montón de historias tradicionales que se han ido transmitiendo, que cumplen muchas funciones. Entonces, muchas son explicaciones de fenómenos naturales, entonces los rayos son el golpe de la espada de Odín o del martillo de Thor, y etcétera, etcétera, ¿no? El mundo es, digamos, los accidentes geográficos del mundo son el resultado de este primer gigante que fue asesinado y que su cuerpo fue mandado a la Tierra, a Midgard, que es el nombre de la tierra humana para ellos. Sí, entonces muchos de esos mitos nos explican fenómenos naturales, muchos de estos mitos nos explican cómo comportarnos, muchos de estos mitos nos dicen qué va a pasar después de la muerte, muchos de estos mitos explican por qué a mí me va bien o por qué a mí me va mal, muchos de esos mitos explican
cuál es la función de la mujer y del hombre, cuál es la función de los animales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son el conjunto de creencias, de historias que estos pueblos han generado alrededor de los fenómenos que ellos quieren explicar y que agarra alguna narrativa y algún cierto grado de sistematicidad entre ellos sin que haya, digamos, un concilio que diga cuál es la verdadera historia, como si sucede, digamos, con la tradición católica, ¿no? Los concilios son los que definen el canon, cuáles son los textos que se van a considerar adecuados o verdaderos de la palabra de Dios y los que se deben seguir con unas normas muy claras. Esta gente no tenía eso. Cada uno, fíjense que no hay templos o nunca se habla de una función de alguna persona que sea el monje o ¿no? La más cercana es Mimir, cuya función es recoger todas las historias para pensarlo en un sistema legal, ¿no? Las historias tienen un sentido para explicar cómo nos comportamos, cuáles son las normas y acuerdos a las que llegamos como sociedad, sin que sea una función eclesiástica, ¿no? No existe eso. Tampoco es una religión revelada. ¿Qué quiere decir? Como la católica, o como la musulmana, o como la judía, es decir, toda la tradición monoteísta judío-cristiana, pues todo lo que sabemos y el sentido de la vida y lo que va a pasar después de la muerte, cómo nos debemos comportar, todo esto sucede porque Dios único y todopoderoso se le revela a algún profeta, ya sea Abraham, ya sea Moisés, ya sea Jesucristo, ya sea Mohamed o Mahoma. Sí, entonces, siempre hay en este tipo de religiones que son mucho más centralizadas, como que hay una voz cantante que dice cómo son las cosas, esta tampoco lo tiene, lo cual le da una polifonía, le da una heterogeneidad. Sí hay personajes que llegan y le cuentan como que vivieron con cierto Dios en cierto episodio, pero no se considera que sea, digamos, como la palabra revelada la que vamos a seguir al pie de la letra y por lo tanto tampoco tienen un texto sagrado. De hecho, como ya lo habíamos dicho, pues es tradición oral, son poemas cantados, épicas juglares, como los llamó Adriana. La función que cumple Mimir, que precisamente lo dice, pues para eso me dejaron vivo y esa es mi misión en la vida, es contarles esto y lo estoy haciendo a través de este libro que usted acaba de terminar. O sea, como que continúa con esa tradición oral. Entonces, pues sí hay muchas versiones. Las versiones que nosotros tenemos son posteriores a ellos. Es decir, fueron escritas, transcritas, pasadas a papel en una época ya en la cual esta religión o este sistema de creencias mitológico ya no regía la vida de las personas que habitaban esa región, porque ya el catolicismo pues se había afincado bastante bien. ¿Cómo uno se enfrenta a este tipo de tradiciones religiosas, ¿no? Cuando uno viene acostumbrado a una narrativa centralizada, única, institucional y jerárquica en la cual, pues, la Biblia son estos tantos libros y se lee de esta manera y nos la vamos interpretando, pues en general lo que ellas hacen es tener una narrativa, ¿no? Entonces la narrativa habla desde, aunque bueno, también la religión católica lo tiene, ¿no? Como el principio del mundo, quién se inventa, cómo está organizado el universo, además de los seres humanos, qué otros tipos de seres pueden existir. Y entonces ellos tienen, los nórdicos tienen un elemento muy bonito que también aparece en otras mitologías, por ejemplo, en la maya, y es que el mundo es un árbol, ¿no? Que la idea del árbol como universo, como un lugar en el cual se contiene todo, ¿no? Entonces, este es un esquema que saqué de internet sobre cómo se vería en los 9 reinos. No conozco cuáles son los 9 reinos, la novela nos revela algunos, hay un reino de los elfos, obviamente está el de los dioses, obviamente está el Valhalla, que es donde está la vida después de la muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este árbol, según lo que leí rápidamente en Wikipedia, la narrativa que hay es que hay una serpiente o un dragón a la raíz del árbol que tiene una pelea con un águila que está en la punta del árbol, ¿no? Y en esa pelea que ellos tienen, sucede todo lo que sucede en la mitología de estos. Entonces, se crean los gigantes tienen peleas entre sí, matan a uno, del cuerpo del gigante nace Midgard, ahí en esa tierra se ponen a los humanos, aunque también hay otra tierra para los elfos, hay otro mundo para los elfos, otro mundo para los enanos,
Y los dioses están en la parte de arriba, a la cual solo se puede acceder por medio de un puente, que es el nada más y nada menos que el arco iris, ¿no? Que ahí también la novela nos habla, a la entrada hay un guerrero, un dios que es un guerrero y es el que permite este tipo de interacción, ¿no? Entonces es como toda esta cosmogonía la que explica, la que está detrás de las creencias que tienen estas personas. Es importante, digamos, todas las fuentes que revisé para prepararme para esto señalan que es importante notar que esta mitología tiene un elemento adicional, digamos, que la hace peculiar y que los hace, que está muy asociada a las concepciones que tenemos sobre los vikingos, y es que para esta mitología los dioses no son inmortales per se. La inmortalidad de los dioses viene dada por la posibilidad de comerse unas manzanas, que son las que los hacen inmortales. Y además todos los dioses, ya lo saben, desde el principio de los tiempos, están destinados a morir cuando sucede el Ragnarok, ¿no? Es una mitología que tiene su propio apocalipsis, lo cual es bastante curioso. Y también les da como una valoración distinta de la vida y la muerte. Para ellos, pues morir es morir en guerra, ¿no? Si los dioses mismos van a morir, van a terminar muriendo peleando con todas en esa disputa entre este dragón y esta águila y todo lo que hay en el medio, porque hay un montón, vieron, digamos, está la serpiente que está en la base del mar, con la cual Odín o Thor pelean una vez, y entonces ellos así explican las tormentas, por ejemplo. Todas ese tipo de interacciones, al final el mal o lo que no representan los dioses de los humanos termina ganando. Y entonces ellos mismos tienen una concepción muy del valor de la lucha y del valor de la guerra. Se supone que el Valhalla y la misión que tienen estas valquirias es de recuperar el alma de los mejores guerreros, preparándolos para luchar en el Ragnarok, así ellos sepan que se van a morir en el Ragnarok, pues es un gran honor. Fíjense que a Eric no lo transporta cualquier valquiria, sino lo transporta a Odín mismo, que es como el papá de los papás, ¿no? Es el dios de los dioses. El mismo lo lleva ese honor porque seguramente Eric el Rojo va a ser uno de esos guerreros destinados a luchar en el final del mundo. Así vayan a perder, es importante como reconocer que ese es un valor, ¿no? Y eso los hace ser gente muy lanzada a la muerte, ¿no? En la novela vemos como Eric y Mimir constantemente dicen, pues si nos morimos en el mejor momento que pudimos habernos muerto, que fue buscando una nueva tierra, ¿no? Mejor morirse así, mejor morirse en la guerra, mejor morirse en una actividad heroica, a morirse de viejo, incluso leía por ahí, ¿no? Entonces es una mitología interesante, valdría la pena echarle un ojito más. Yo no conozco mucho al respecto, todo lo que lo he leído por chisme ajeno, es decir, a través de este tipo de historias. Nunca he tenido un acceso directo a las fuentes, como si es más fácil tenerlo a las fuentes de la religión, de la mitología griega, por ejemplo, porque pues uno en Pero escuchándote, Álvaro, Ujú. y yo pues que sí, digamos, soy muy pegado a esas series, Marvel tiene un tratamiento muy especial de toda esa parte nórdica. Digamos, en los superhéroes de Marvel está Thor y está el de las mentiras, Loki. Loki. Ujú. Loki y la vida de Loki tratada como la trata Marvel, efectivamente es así, Ok. que llega, el Ragnarok llega como con un dios del fuego gigante que sale de allá del centro de la tierra, y ese Ujú. es el que acaba con los dioses y todo eso. Esa parte es muy bien tratada en la parte de Marvel. Pues a mí que me gustan las series y los superhéroes y eso, es muy bien, y te escuché como si me estuvieras llevando allá a esa parte. Y en Vikingos, en la serie de Vikingos, La de Netflix. efectivamente ellos, sí, en la de Netflix de Vikingos, ellos quieren morir para poder llegar a pelear allá en el Valhalla y tener ese momento de gloria. Para ellos es muy importante morir en guerra, es Ujú. cierto. Sí, es una cuestión súper guerrerista y fíjense que nos trae como otra visión, em, como del sentido de la vida que pueden tener los pueblos, ¿no? Como de lo que prioriza un pueblo sobre el otro, y porque además
uno siempre asocia, digamos, como mucha violencia, mucha fuerza, mucha valentía y mucha aventura con lo vikingo, ¿no? Es una cuestión como muy cultural de ellos. Las exploraciones, pues bueno, pues claro, nos está narrando un hecho real. Esto es importante que sepamos eso. Todos los eventos descritos en la novela se ajustan de manera adecuada con las dos principales fuentes. Bueno, adecuada entre comillas porque las fuentes mismas son contradictorias con respecto a las razones por las cuales se fueron hasta tan lejos y quién fue el primero. Pero en todo caso, ambas fuentes, que son la saga de los groenlandeses y la saga de Eric el Rojo, nos confirman que esto sucedió y que los personajes protagonistas fueron los que la novela nos lo pone, ¿no? Estas sagas son recopilaciones, les decía, que hicieron posteriores al final de la era de los Un vikingos, pastelito de pollo y un jugo, ¿sí? que son recopilaciones de bardos, de poetas, de canciones populares que se habían diseminado por todos los reinos y que luego se pasan, digamos, a escrito hacia el siglo XIII o el siglo XIV, el siglo XII o el siglo XIII. Porque además los vikingos nunca las escribieron, los vikingos tenían un sistema de escritura que llaman runas, que lo conocemos bastante, generalmente no lo imaginamos que lo escribían sobre piedra. Como que de su literatura no nos queda mucho registro en papel, ha sido, digamos, registros posteriores de la Edad Media, de los reinos que quedaron ahí, de Noruega, de Islandia y de Suecia, que dijeron vamos a asentar esto ya en una lengua escrita mucho más legible y que sea más fácil de transmitir. ¿Listo? En ambas sagas se narra la conquista de Groenlandia por parte de Eric, ambas concuerdan con eso, además que Eric salió primero de Noruega porque su papá fue exiliado y luego de Islandia porque él no fue exiliado, y ya luego cada una cuenta una versión de por qué Leif Erikson llegó allá. Creo que una es que se cae, que llega accidentalmente y se devuelve y luego vuelve a buscarlo, y la otra es la que cuenta la novela, que es este señor que va a visitar a sus papás, se pierde, no se atreve a bajarse allá, pero vuelve a Groenlandia y cuenta y le queda la espinita a Leif para hacerlo. En todo caso, ellos sí llegan a la parte de América, especialmente ¿dónde? Pues estas islas que quedan, este archipiélago que queda al frente y esta gran península que queda al nororiente de Europa. Esto que entra por acá es la bahía de Hudson. Hacia aquí hay un gran lago grande, pues una gran bahía grande más bien, que es como la entrada del mar que tiene Canadá. Y por esta entrada, que es supuestamente donde ellos hicieron el asentamiento, inicia el río que luego va a pasar, o bueno, es la desembocadura, dependiendo de uno donde crea que empiezan los ríos, es la desembocadura del río que más aquí pasa por Quebec, pasa por Montreal y termina llegando a los Grandes Lagos, al lado de Toronto. Entonces, es una parte muy norte, muy fría, como de muy difícil acceso y con poca biodiversidad, por decirlo así. Muy poquitos animales y muy poquitas plantas porque las condiciones climáticas son bien fuertes. Si bien ellos no la colonizan, es decir, no se establece un reino, una ciudad, un asentamiento constante que sea habitado por siempre por parte de los vikingos, sino más bien fue una zona de paso. Ellos iban y venían, como la novela nos lo narra al menos 2 veces. Pues parece que sí hubo muchos más viajes, ¿no? Hay cuentos posteriores, leía yo por ahí, como registros del 2200, 1300, de barcos que llegan de allá con mucha madera. Al parecer ellos lo que iban allá a buscar ante todo era madera, que era mucho más fácil que ir hasta Europa y volverla, era ir hacia allá. Hoy en día hay un sitio que es patrimonio de la UNESCO, que se considera pues el lugar al que llegó, de hecho, Leif Erikson en los 70s, una pareja de arqueólogos. Fíjese que hasta los 70s, pues estas crónicas seguían dando vueltas por ahí, estas sagas seguían dando vueltas por ahí, y la gente decía, bueno,
De pronto los vikingos llegaron, pero pues varios estudiosos controvertían esta tesis por a falta de algún tipo de registro arqueológico claro, o decían, listo, las sagas nos pueden contar que llegaron a tal lugar o tal lugar, pero sin un conocimiento claro, digamos, de la navegación para ellos, ni un mapas al respecto, ni nada, no podemos, de hecho, confirmar a qué parte de América llegaron, si era América, si simplemente eran partes de esos archipiélagos del norte, que no son tan continentes, sino simplemente son islas. Pero en los 70 una pareja de arqueólogos encontraron encontraron un sitio que hoy en día se considera el lugar donde Leif Erikson llegó. Es un sitio que tiene este tipo de construcciones nórdicas, que son casitas construidas como cuevitas debajo de montañas, como la de los hobbits. Se encontraron alimentos, se encontraron herramientas propias de los vikingos, hachas, piedras para afilar, ropa de ellos, y se encontraron registros alimenticios que denotan que ellos fueron mucho más al sur, porque hay un montón de nuecesitas y las uvas mismas de los que ellos hablan no alcanzan a crecer tan al norte, ¿no? El lugar se llama, perdonarán mi francés, Lans au Meru, que significa la entrada o la cueva de los pantanos o de las tierras mojadas o de los manglares, le diríamos nosotros en esta parte del mundo, aunque no son realmente manglares. ¿Qué es en este pedacito? Les digo, ¿no? Esto hoy en día se llama Newfoundland y Labrador, es esta parte de arriba, y Terranova, que es esta parte de abajo. Son dos provincias distintas de Canadá a las que ellos llegan. Vinland está por ahí cerquita, que es donde estaban estas cosas de Vin, ¿no? Al parecer hubo 6 viajes, y al parecer el que más viajó no fue Leif, Leif viajó solo una vez, sino el señor cuyo nombre olvido, el último que aparece, el comerciante este de pelo amarillo que acompaña a los hermanos de Leif en esa segunda expedición a la que van. De hecho, la crónica, la saga de Eric el Rojo se centra más en este otro personaje que de hecho en Eric. Y al parecer, por esa saga, hay un registro de 6 viajes. Finalmente, la hermana de Eric no va solo esa vez, sino va varias veces. Y ya ellos dejan de ir. ¿Por qué dejan de ir? Esto es un episodio que aparece como tangencial en la novela, y es por la llegada del cristianismo, ¿no? ¿Cómo se define el fin de la época de los vikingos? Pues se define cuando los reinos de la parte norte de Europa, de la Escandinavia, empiezan a convertirse al catolicismo por influencia del imperio bizantino, que les lleva al catolicismo y los convierte. Entonces, cuando ellos cambian esas tradiciones, cuando ellos abandonan sus creencias y tales, también hay un abandono pues se considera que se acaba, digamos, el mundo nórdico, a pesar de que ellos sigan manteniendo conexión con su lengua. ¿Por qué viajaban tanto? Creo que Wilson me había hecho esta pregunta, ¿no? Como, ¿y esta gente por qué viajaba tanto y tales? Hay varias teorías también, según leía. Una que es como la más popular, pero también es bastante controvertida, es una cuestión de sobrepoblación. Se dice que antes del inicio, para el siglo VIII, a inicios del siglo VIII, esta gente vio una prosperidad muy buena en cuanto a cantidad de gente que empezó a crecer, y entre más gente, pues se necesitan más recursos, y esta zona no tenía los suficientes recursos para abarcar. Entonces eso obligó a los que no tenían recursos a ir a buscarse tierritas por otro lado. Fíjense que hay como una relación muy bonita con la tierra, muy de yo quiero tener mi tierra para cultivarla y para sacarle provecho a ella, ¿no? Otra teoría dice que, bueno, entonces ellos buscaban tierras y recursos. Si llegaban a un lugar que ya estaba habitado y que era difícil conquistar, como por ejemplo Inglaterra o el norte de Europa, de Alemania y de Francia, ellos iban a empezar a robar, ¿no? A robar recursos. Otra teoría que hay es que ellos tenían un sistema en el cual los hombres podían tener bastantes esposas, y que eso eventualmente llevó a una escasez de mujeres, porque pues solo un hombre podía tener muchas esposas, no una mujer podía tener muchos esposos, y entonces eso reducía la cantidad de posibles matrimonios e hijos, y ellos tenían que ir a buscar otras tierras
para buscar mujeres y seguir procreando, ¿no? Esa es otra teoría que por ahí leí. No sabemos con detalle cuál sea, pueden ser muchas razones, pueden ser razones climáticas que obligaban migraciones a otros lugares en búsqueda de recursos cuando el año no permitía que crecieran cosas con tanta abundancia en ciertos momentos, etcétera, etcétera. Entonces esta gente se expande y ya cuando se asientan y se crean especialmente los reinos que hay acá, llega el cristianismo, se acaba la era vikinga y ya se vuelven parte de la historia europea. Pues entran a la parte de la historia europea medieval y renacentista. ¿Listo? Otros temas de la novela para terminar, lo que les decía, pensemos en la literatura juvenil, ¿no? Ese ejercicio de leer una novela que no está hecha para nuestra edad puede ser muy chévere. En parte porque afecta un poco el horizonte de expectativas en la lectura. Uno cada vez que entra a un libro, uno tiene ya un montón de elementos de fondo que le dan a uno un horizonte, se llama así. Lo llamamos horizonte de lectura, horizonte de expectativas. Entonces, no sé, si a mí en la radio, en un programa, un experto en literatura me recomienda un libro de un Nobel de literatura cuya mayor virtud es expresar cómo el dolor rompe los pueblos y afecta la manera en que procesamos el dolor, pues yo ya tengo un montón de información a la hora de sentarme y voy a esperar algo. Pues va a ser un libro de un Nobel de literatura, entonces va a ser un libro bueno, o al menos que alguien o un gran conjunto de personas considera bueno. Si me dice que va a hablar del dolor y del trauma, pues yo me voy a enfrentar a un montón de vainas, ¿no? Y yo creo que aquí, por ejemplo, yo por ejemplo no esperaba que este fuera un libro de literatura juvenil, a pesar de que la portada tiene, digamos, es muy llamativa visualmente y que tiene un montón de dibujitos, pues yo no dije, esto va a ser literatura juvenil. Entonces, cuando uno empieza a leer y uno ve, digamos, que no corresponde a lo que uno considera literatura compleja o cosas por el estilo, pues uno se desubica un poco. Y en ese desubicarse hay una gran oportunidad. Primero, lo hace preguntarse a uno, a mí que me gusta leer o no. Fíjense cómo Wilson dice, a mí esto me encanta. Ese es el tipo de lectura que a mí me encanta, y Marta también lo señalaba. Es lineal, no tengo yo que estar enrevesándome en recordar quién es quién y saltos temporales ni nada. Es una literatura sencilla en términos, lo que les decía, que maneja esa estructura clásica de la narración. Es una literatura que no me va a ahondar en detalles psicológicos de los personajes, ¿no? Fíjense que ahí les ponía el segundo asunto. Parte de esta construcción de lo que llamamos simpleza de la narración es que todos los personajes ya sabemos un poquito hacia dónde van dirigidos desde el principio. Uno del que más o del cual uno tiene como acceso a su intimidad y a su interior es de Mimir, que es el narrador, que desde chiquito también se nos cuenta, pues se lo cuenta ya siendo un adulto o un humano ya lo que sea él desde un futuro en el cual ya todo Pregunto esto si hay una pasó. parte de, ay, si hay un componente de, ay, yo no sé si será psicológico, porque Ujú, digamos que se enfrentan al principio desde muy niños con un ataque de como de bullying en ese momento de los ujú. que atacaban a al niño, y eso siguió hasta que al final pues se mataron por la venganza, y estaba todo el tema de, es que cuando es que se me olvida cómo decirlo, el hijo era el que asediaba al chiquito, y Ujú. terminó afectado, y por eso el papá entonces también sintió que tenía que seguir como con la venganza, y eso se narra ahí. Entonces yo no sé, a mí me pareció que había un componente Claro, psicológico claro, de no digo algunos que no personajes. exista, pero por ejemplo, lo que nos interesa no es eso a la hora del desarrollo de la narrativa. Piénsalo así, hay un evento importante, esta gente se peleó, lo voy a contar con qué objetivo. Generalmente, pues con muchos, ¿no? En la narración yo voy a contar cómo se sintió, cuáles fueron las consecuencias, pero en esta novela generalmente este tipo de eventos están destinados a contarme cuál es el desarrollo de las acciones, más allá de
cómo vivió específicamente ese episodio el personaje. A Mimir se le muere la mamá muy temprano, pues cuando nace, y luego el papá lo matan, pero él nunca, por ejemplo, en su vejez recuerda con dolor, con ansia, con anhelo, haber tenido una madre o algo por el estilo, ¿no? Es algo que sucedió y que vamos a seguir actuando. Y hay un montón de episodios sobre los cuales uno podría hacer un montón de zoom, ¿no? Como que uno diría, uy, yo podría parar esta narrativa y hacerme un capítulo entero sobre esto. Por ejemplo, la llegada del cristianismo. Sabemos que la esposa de Eric se convirtió y que eso generó un problema y por ahí más o menos nos mencionan que ya no están juntos, pero no hay, digamos, una exploración interna sobre cómo ese matrimonio se vio afectado por qué tipo de discusiones tuvieron, cómo fue esa separación, si en esa cultura esas separaciones es posible, legal, ¿sí? Como que hay un montón de cositas que se podrían ahondar, pero que preferimos no ahondarlas porque lo que estamos es hilando esta historia. Estamos contando la historia de cómo se llegó a América gracias a que nació un niño llamado Eric con un ímpetu viajero tan hijo de madremente grande que se fue casi hasta el fin del mundo, tuvo un hijo y el hijo siguió yendo más al fondo, ¿no? Entonces es una priorización de la acción sobre la reflexión, por ejemplo, ¿no? La literatura juvenil tiene eso porque el cerebro, digamos, la manera en que la mente de un adolescente ve el mundo está más centrada en las acciones que en la profundidad de las cosas, ¿no? Cuando uno trabaja en colegios y uno tiene neuropsicólogos por ahí dándole vueltas, le dicen a uno, sobre todo cuando los adolescentes cometen errores o sí, hacen cosas que están en contra de las normas y tal, ¿no? Le dicen a uno, ojo, el adolescente no ha desarrollado, no ha terminado de desarrollar el lóbulo prefrontal, que es el que establece ciertas conexiones entre los hábitos y las normas, ¿no? Entonces, al no haber tenido este desarrollo constante, al adolescente le cuesta hilar la norma, cómo la norma en un caso específico se traduce, así como no puedo jugar balón. ¿Sí? No puedo jugar balón en dónde, o en el momento en que él decide jugar balón, digamos, dentro de un salón y rompe algo, al adolescente le falta como la capacidad de pensar las razones por las cuales esa norma aplica o no aplica, porque ellos están impulsados a vivir el momento, ¿no? Es una cuestión de todavía muy de respondo al impulso, porque estoy interesado en la acción, y la reflexión viene mucho después. Entonces cometen el error, la dañan un montón, generan un problema, entonces uno tiene que llamarlos, y citar a papás, y citar al psicólogo, y citar a todo el mundo, y uno se siente el chino, dice, claro, yo ahora que lo pienso, sí, no tenía sentido que yo generara esa acción, pero eso sucede porque están en una fase del desarrollo cognitivo que apenas están hilando este tipo de cosas. Por eso uno a un niño o un adolescente no le enseña ciertos temas, sino hasta después de cierta edad, especialmente en ciencias sociales y en historia. No retienen muchas conexiones, no están interesados en ver la manera en que una acción se ata a la otra, sino más bien son muy centrados en acciones muy atómicas. Y entonces esta novela, por eso, va dirigida así, creo yo. Por eso la literatura, no esta novela, sino la literatura juvenil es una literatura muy de aventuras en general. No es una literatura, digamos, filosófica o de reflexión, sino muy aventurera, muy de situaciones, porque el adolescente es precisamente fijado en este tipo de cosas, ¿no? Una versión, digamos, no dirigida a un público tan adolescente, sino a un público más adulto de esta novela, nos podría generar un montón de reflexiones que ustedes antes pues me mencionaron, ¿no? Por ejemplo, la amistad, que es un tema transversal, que es un tema en el cual Mimir y Eric están siempre haciendo énfasis con sus acciones, pero pues no hay no hay una reflexión sobre eso. Por ejemplo, Mimir, que termina siendo este tipo de personaje eterno, que no envejece, que no se enamora, por ejemplo, él no quiere formar familia, él no va a tener hijos, él vive por estar pegado a Eric un poco, y aún así Eric se muere y él sigue vivo y tales, no nos presenta, digamos, una reflexión profunda sobre cómo se siente ser un humano que vive mucho en un contexto en el cual todos los seres humanos se van muriendo alrededor de él, ¿no? Que esas son reflexiones más propias de novelas mucho más maduras, como de reflexiones más
de personas que ya llegamos a un punto del desarrollo neurológico en el cual la reflexión, el sentido de ¿Está temporalidad, calientico? la posibilidad de pensar en el pasado, todo ese tipo de cosas nos llaman más la atención y estamos más acostumbrados a ese tipo de consumo y de consumo de ese tipo de temas, ¿no? Y aquí el último tema, que es el que Adriana identificó y que me parece muy bonito en la novela, que creo que es el plus de la novela, la manera en que la reflexión adicional que la novela nos trae, además de contarnos esta historia, es el don de la palabra. ¿Para qué escribir? ¿No? ¿Por qué la gente escribe? ¿O por qué la gente narra? ¿O por qué la gente cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa afición humana al chisme, al estar hablando? ¿Por qué nosotros nos reunimos una vez al mes desde hace 3 años a simplemente hablar de chisme ajeno? Porque es que nunca hablamos de nosotros, sino hablamos siempre de lo que los autores de otras épocas y otras latitudes nos vienen diciendo y nos reunimos a eso. Entonces la novela nos dice, vea, porque es que la palabra es la que permite de hecho la mortalidad. Vuelvo a la cita que había leído Marta, en la cual dice, se van a morir tus amigos, y se mueren los niños, y se muere el planeta, y se muere todo el mundo, pero lo que no muere es la fama del hombre muerto. Porque precisamente la palabra es la que me permite hacer eterno esto, ¿no? Hay una forma de reproducción que es la reproducción, digamos, biológica. Yo puedo continuar existiendo en mis hijos, pero también hay otra forma de reproducción más cultural e ideológica, digámoslo así, más psicológica, y es yo también voy a seguir siendo inmortal en la medida en que de mí sigan hablando después de mi muerte. Y esa es una reflexión que es muy propia de todas estas mitologías que no tienen un sustento escrito. Por ejemplo, en la Odisea hay un episodio muy bonito en el cual Ulises tiene que bajar al infierno, ¿no? Él en su pérdida tiene que bajar al infierno, porque en el infierno él se va a encontrar, pues el infierno no, pues el inframundo, en el inframundo él se va a encontrar con Tiresias, que era el vidente de Tebas en la época de Edipo, ¿no? Entonces se encuentra con Tiresias y le pregunta, ¿es con Tiresias? Ahora estoy confundido, pero bueno, se encuentra con un adivino y le pregunta cómo debo hacer para volver a Ítaca, ¿no? Como que de verdad llevo años viajando y esta vaina no se mejora, entonces él tuvo que irse hasta el inframundo. Y en el camino, el tipo le dice, listo, ya le voy a dar la solución, pero igual aproveché y de vueltas y pregunté por ahí qué ha pasado. Para poder hablar con los muertos tiene que tomar sangre, es como el primer episodio vampírico de la historia. Entonces Ulises toma sangre y se encuentra con Aquiles, el héroe de la Ilíada, ¿no? Entonces le pregunta como Aquiles, ¿qué ha pasado? Como, ¿qué onda con esto? Y Aquiles le dice, ¿cómo vea que yo caí en cuenta de algo? Y es un poco que yo me morí rápido, ¿sí? Como que yo que era el gran héroe, que todo el mundo cantaba, como que mi muerte fue muy rápida y ahora yo estoy acá y sé que lo único que queda de mí es lo que ustedes están contando. Entonces, por favor, vaya y sígalo contando. Y de hecho, tenemos todavía la Ilíada como ese gran recuento, como el primer pieza de literatura occidental, es el recuento de un tipo llamado Aquiles que se puso bravo en una guerra. Y Aquiles es más inmortal por eso que por haber sido un dios, porque al final lo terminan matando. Más por haber luchado y haber hecho tremendo desastre que por haber de hecho ganado la guerra, porque la guerra la gana Ulises, de hecho, con el caballo. Aquiles no colabora tanto con esa ganancia, ¿no? Entonces, un poco la reflexión alrededor de, gracias a que existe un conjunto de personas en el mundo dedicadas a leer historias y contarlas, que la gente se acuerde de lo que está pasando. Esta misma novela es ese ejercicio. Nuestro autor Tulio lo que hace es leerse este conjunto de sagas que son seguramente difíciles de conseguir, difíciles de leer, porque deben estar en idiomas, pues como en los originales deben ser de difícil acceso para los hispanohablantes, y las versiones en español deben ser además pues, largas, aburridas y llenas de palabras raras y de conceptos difíciles de entender. Él lo que hace es
contármela de nuevo, desde su prólogo hasta el epílogo, él me está diciendo, tú viniste aquí porque a ti te gustan las historias. Y pues el que quiere historias las encuentra en el que las sabe contar. Y el valor de la literatura es ese. Sin literatura no tendríamos recuento de nada. Sin literatura, sin tradición oral, sin los chismes que me cuenta mi papá, mi mamá, mi abuela, el profesor, la televisión, Netflix, el libro, no tendríamos una manera de situar a los individuos dentro de la sociedad y decirles, hasta aquí vamos, lo que ha pasado es esto, y lo que viene tú lo puedes realizar a partir de lo que ha venido desde atrás, ¿no? Que es también esa reflexión que está detrás de estas diosas, como nos las estaba contando Adriana, una teje el pasado, otra teje el futuro, y así es como se crea la identidad, ¿no? La memoria, la capacidad que tenemos como sujetos y como sociedades de elegir qué tipo de priorizar una información sobre la otra para definir la identidad de un pueblo, definir mi identidad, quién soy yo, cómo me presento, cómo me conecto, qué es lo que me hace a mí distinto a los demás, solo se logra si tenemos una herramienta, si tenemos un dispositivo tan mágico como es la palabra y la literatura, porque esa es la que me permite a mí que los eventos del pasado sigan vigentes cuando ya no están sucediendo. Y por eso, concuerdo, creo que fue Adriana la que dijo, o Rubiela la que dijo esto, que el personaje principal es Mimir, que Eric ni siquiera, ni Leif Erikson es lo que nos importa al final. Esa es la aventura que estamos contando, y ellos la vivieron, y ellos son los guerreros, pero uno como lector termina un poquito más del lado de Mimir, como un poco más sintiéndose del lado de Mimir, el cual la capacidad de contar, de escuchar, de relacionar historias, y eso es como la que nos hace ser humanos, la que nos identifica. También pasa mucho con la Odisea y con la Ilíada. Uno siempre termina sintiéndose más cercano a Ulises, que es un héroe más del común, que es un héroe que utiliza más el cerebro y la palabra, a con Thor o con Aquiles o con Eric, que son pues, grandes hombres, sobrehombres casi, con grandes habilidades y que son muy guerreros y que uno pues como ser humano del común difícilmente va a llegar a ser ellos, ¿no? Estamos más asociados y creo que ese es el gran tesoro de la literatura juvenil. Yo creo que ese fue el gran regalo que a mí, por ejemplo, la literatura me dio cuando tenía 12, 13 años, de decirme, hey, no todo tiene que ser como que no hay que ser excelente a la manera de los grandes héroes. Los grandes héroes son ellos. Lo humano, lo interesante, lo divertido, lo chévere es poder saber de ellos a través de un lenguaje. Y es gracias a los autores, a los escritores, a los poetas, a los bardos, a los juglares, a como querramos llamarlos, en el momento en el que nos encontremos, ya sean los que cantaban en guitarra en la época occitana, que estaba sucediendo en este mismo momento. ¿Se acuerdan la novela La historia del rey invisible estaba sucediendo en el mismo momento hacia el sur de Francia, o todo ese, como que no nos debemos preocupar tanto por ser los grandes protagonistas, porque hay todo un dispositivo literario que nos permite vivir, soñar y estar con ellos y crear nuestras propias realidades. Y eventualmente podremos ser nosotros autores de esas historias, porque esa capacidad está en todos, si bien hay quienes tienen más habilidades lingüísticas y tales, es algo que sí podemos cultivar entre todos y que es lo que nos permite encontrarnos, identificarnos, reconocernos como humanos con personas de otras épocas. A fin de cuentas, como lo decía Wilson, eh, pues a este chino le matan le matan al papá y hay rabia, hay resentimiento y hay emociones de fondo, hay un trauma con el cual yo puedo sentirme identificado, es una historia con la cual yo puedo sentir empatía y que me hace sentir parte de una historia que se muestra maravillosa, fantástica, llena de dioses y de aventuras, y de la cual yo puedo participar de lado, yo puedo mirar, yo puedo evaluar, yo puedo pensarlo con mi vida. ¿Listo? Entonces, pues, esta es la presentación sobre Eric el Rojo. Muchas gracias a ustedes por su participación y espero que les haya gustado. ¿Alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer antes de que termine de grabar? Sí, Álvaro, yo. Cuéntame, Nora, que me... Aquí cuando todos hablamos dijimos que no se exploraba mucho a veces
pues, cómo morían, ¿no? Las guerras, claro, todos Ujú. sabemos que las guerras han marcado el fin de mucha parte de la humanidad. Y en esta novela hay un pedacito chiquito, tangencial que tocan, y es las grandes pestes del mundo, porque Eric el Rojo, según nosotros vimos ahí, muere por una peste. Es Ujú. decir, las pestes han acabado pues con la humanidad en realidad desde el inicio hasta ahora. Nosotros acabamos de salir de una gran Ujú. peste porque son lo que llamamos ahora las pandemias, que gracias a Dios tenemos vacunas, pero es algo que existe desde siempre. Y excelente apunte, ¿sabe? Ujú. Y porque adicionalmente una peste llevada por alguien extraño que Ok. fue a conquistar o a pasar su conocimiento de la religión y eso. Es un buen apunte, se me había pasado también que lo tenía ahí pendiente. Muchas gracias. Sí, se me había olvidado. Una de las otras razones por las cuales dicen que los vikingos se acabaron no solo fue la llegada del cristianismo, como que se acaba la época del vikingo, sino porque se diezma mucho la población por la peste. Tanto así que Groenlandia deja de ser habitado. Para el siglo XII, Groenlandia, todos los vikingos que están en Groenlandia, se acaba esa invasión, Y el digamos, libro lo toca, ¿no? El libro toca esa parte de que Groenlandia deja de ser habitable. debe ser habitable, pero le entran los Inuit. Los Inuit son los pueblos que nosotros llamamos, em, ¿cómo le decimos a las personas que viven en iglús? Es que Esquimales. Esquimales. Gracias. Listo, los Inuit, eso es lo que nosotros asociamos con los esquimales, es el nombre que ellos tienen. Los Inuit en el siglo XVII empiezan, o desde el siglo XV-XVI, empiezan a entrar por el norte de Groenlandia, y ya en el siglo XV y XVI, o Noruega vuelve a buscarlo y lo vuelve a retomar. En esa época Noruega estaba con Dinamarca y se quedan ahí, y ya cuando Dinamarca y Noruega separan sus reinos, Dinamarca se queda con esa isla. Tanto así que esa isla, a pesar de ser una isla geográficamente perteneciente al continente americano, es cultural, política y económicamente perteneciente al continente Oceanía. europeo, porque pues es territorio danés y es parte de la Unión Europea, ¿no? Entonces sí, sí, se me había olvidado ese pequeño detalle, gracias por recordarlo, María Clemencia, y es, no solo nos habla de la muerte por hierro, sino también de las consecuencias de la interacción con el mundo. Nos llegan otras ideas, otras religiones y también otras enfermedades. ¿Listo? listo. Un último detalle que se me había olvidado que me acabo de acordar. Si hay algo que esta novela es rica es fíjate que no es, la falta de detalle no es un asunto que sea como que la novela nunca tiene un detalle, sino que los detalles los enfoca en unos. Y esta es muy rica en descripciones de batallas, que son bastante literales. Uno ve cómo le atraviesan el hacha y ese tipo de cosas muy, em, ¿Cómo le abrió el pecho con la hacha? sí, como muy televisivas. ¿Cómo le quitó la cabeza con eso? Yo me imagino Game of Thrones, ¿no? Está sucediendo Game of Sí, Thrones en esas escenas. Y también la descripción tan bella que hace del viñedo de que lugares. se encuentra. Sí, esa como Ese de la uva, como encuentra la uva, como se come la uva o ahí y se puede ahoga en su propia agua, sentir. sí. Exacto. Muy Esas mágico en descripciones esas son descripciones. impresionantes, son muy ricas. Sí, Cómo son se maravillosas, ve, son las que yo digo que un cerebro adolescente, ese tipo de descripciones le deben generar mucha emoción, como la posibilidad de pensar que es posible ver un lugar y expresar la existencia de un lugar de esa manera. ¿Listo? yo sí, mi último apunte es que no sé si soy muy inculto o muy joven, que tengo un cerebro inmaduro No, todavía. no, Wilson, fíjate que esos son formas de lectura, ¿no? A mí, por ejemplo, el universo Marvel no me entra. Yo no me puedo aguantar una película de Marvel. Me duerme, me confunde, me distraigo. Son formas de lectura, pero a mí pónganme un tratado filosófico y pues me lo leo rápidamente, ¿no? Esos son estilos de lectura. El tipo de novelas que uno haya preferido, digamos, a la época en cual uno genera el gusto literario, que es como entre los 13 y los 16, 17 años, generalmente, creo yo, define también mucho hacia dónde va. Seguramente Wilson leyó este tipo de novelas y las va a seguir leyendo toda la vida. A mí llegó un momento en que me dijeron, bueno, ya, vamos
preguntémonos por los momentos más Madure. específicos, sí, como no, preguntémonos por qué estaba pasando por la mente de esta persona cuando pasó. Por eso fíjense que las novelas que yo les propongo siempre son del otro lado, ¿no? Tienen un montón de reflexiones, pueden llegar a ser pesadas, pueden llegar a ser confusas, no están pensadas en los hechos, sino más bien en las reflexiones o en las causas socioculturales de fondo. Entonces, pues esos son estilos de lectura. A los jóvenes les gusta más esa y tiene su razón de ser, pero eso no quiere decir que uno de adulto no pueda leer este tipo de cosas. Fíjense lo bien que nos fue con Niels Holgersson, que era pensado para enseñarle geografía a los niños. Igual nos encantó, igual nos la leímos. Entonces, siempre abiertas este tipo de lecturas y este tipo de lectores para nuestros clubes. Muchas gracias. Bueno, te agradezco porque es que en algún momento me quedé sin argumento para defenderme, como, ¿por qué me gusta tanto? Pero No, muchas porque gracias. al que le gusta le sabe, dice el dicho. ¿Listo?